Vamos a tratar, voy a regalarte un ciclo de capacitaciones, de formaciones bien interesantes relacionadas con gimnasia cerebral. Y hoy tenemos nuestro primer encuentro, nuestro primer tema, que está relacionado con cómo es ese proceso de gimnasia cerebral en la estimulación temprana. Vamos a tratar, a abordar todo este proceso que abarca y que acoge a los chicos entre los 0 y los 3 años de edad aproximadamente. Quiero que por favor me escribas, me encanta que estés aquí, que estés conectada, escríbeme si me escuchas bien, si no tenemos interferencias. Yo por acá estoy conectadita con todas ustedes. Listo. Y vamos a iniciar de una vez. Regálame corazones, regálame emojis para saber que estamos aquí súper conectaditos. Listo, perfecto. Empezamos, familias hermosas. ¿Qué es entonces la gimnasia cerebral? Te voy a mencionar por qué es tan importante todo esto en el proceso de educación y crianza de tus hijos. Si tu hijo presenta algún tipo de diagnóstico neurológico, condición de discapacidad, TDAH, TOC, alguna condición de ansiedad, de depresión, si tu hijo tiene problemas simplemente de aprendizaje, o si sencillamente sientes que olvida todo súper fácil, que es muy distraído, que es muy olvidadizo, si sientes que necesita mejorar la comprensión de lectura, o que su comunicación es muy clara y su lenguaje no es muy fluido, su vocabulario, pues te cuento que con la gimnasia cerebral tenemos grandes virtudes de solucionar todos estos impases que se dan en todos los procesos de educación. ¿Qué es entonces la gimnasia cerebral? Le doy la bienvenida a todas las familias que están por aquí, que se van conectando. Me encanta saber que estamos aquí reunidos todos y todas para sumar en este propósito de crianza y educación de nuestros hijos a la luz de las estrategias psicopedagógicas que te voy a regalar. La gimnasia cerebral, entonces, tiene que ver con esas técnicas. Te cuento que el doctor Paul Denison, por allá como en los años 60, fue el hombre que la descubrió, que la ha trabajado con mayor fuerza, con mayor interés. Y este psicólogo, con unos problemas muy puntuales para atender el proceso de aprendizaje para chicos con TDAH, decía, ¿cómo hago para mejorar en estos muchachos la creatividad? ¿Cómo hago para mejorar en estos muchachos la atención? ¿Cómo hago para mejorar en estos muchachos la memoria, la percepción, la comprensión? Todas esas dificultades que vemos a nivel de hábitos de estudio, a nivel de aprendizaje de nuestros hijos. Entonces él habló de este término, gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral entonces es una técnica que nos regala la neuropsicología, las neurociencias, para poder fortalecer ambos hemisferios de tu cerebro. Así como lo escuchas, ambos hemisferios de tu cerebro. Y te cuento que es una técnica muy amplia. Yo solamente cada mes, si Dios lo permite, te voy a estar regalando contenido de valor sobre gimnasia cerebral, pero mi fuerte y mi pasión siempre será la niñez, ¿cierto? Entonces yo te lo voy a desarrollar desde los 0 hasta los 12 años. Recuerda que hoy solo te voy a hablar de 0 a 3 años de edad. Es súper importante. Y si tú eres mamá de chiquitos que están entre esas etapas, este espacio es para ti entonces. Bien, pero la gimnasia cerebral, a lo que voy, es que está propuesta desde los 0 hasta los 100 años de vida, imagínate. Incluso para las personas adultas y adultas mayores que tienen problemas cognitivos, problemas de atención, problemas de memoria, problemas de comprender la instrucción que se les está dando, estas mismas personas también requieren gimnasia cerebral. Entonces vamos a empezar. En la niñez encontramos 4 áreas fundamentales en el desarrollo. Esto es muy importante. Yo te invito a que a la medida que me vayas escuchando, me vayas dejando tus preguntas, porque al finalizar este live yo voy a tener la oportunidad de leerte y de responder. ¿Listo? Entonces te invito a que me lo dejes escrito y ya al final, como por organización y por optimizar este espacio, yo te voy a dar las respuestas. Además que me voy a centrar, recuerda, siempre con Catevedoya es lo mismo, me voy a centrar en entregarte el contenido de valor que nos regala las neurociencias, pero te voy a regalar mis estrategias y las estrategias que desde la psicopedagogía pueden sumar a que nosotros como padres le apostemos a esa gimnasia cerebral a nuestros hijos. Entonces déjame las preguntas y al final ya hago un sondeo general y damos respuesta a esto. Este espacio lo vamos a hacer muy práctico y muy ágil. Listo. Ya hablaba entonces que en la niñez encontramos 4 áreas de desarrollo que son fundamentales en el aprendizaje. Área social, área cognitiva, área socioafectiva y área motora. Las 4 fundamentales. Voy a desarrollar cada una de ellas. Cada una de esas áreas, te voy a decir de qué se trata y te voy a regalar las estrategias para fortalecerlas desde el hogar. Porque es que no tiene sentido que tú lleves a tus hijos a especialistas cuando tú como padre y madre no estás empoderada. No sabes cómo funciona el cerebro de tus hijos, no sabes cómo se da el aprendizaje, no tienes luz o no tienes suficientes herramientas sobre todo este proceso que es tan importante. Bien, entonces, primera área, te la mencioné al final, área motora. Vamos a valorar el área motora de los chiquitos desde los 0 hasta los 3 años de edad. ¿Qué es el área motora? La capacidad que tienen nuestros hijos, que hablo como mamá, de dominar, de controlar, de equilibrar, de coordinar tanto sus movimientos gruesos como sus movimientos finos.
Eso es el área motora. A través de un desarrollo motor grueso, o sea, cuando tu hijo era o es un bebé, lo primero que hace recién nacido es levantar la cabecita. Y a partir de ese control cefálico que le llaman los doctores, empieza entonces más adelante a seguir madurando ese cerebro, esa área cerebral, esa área motora, y empieza a arrastrarse. Por eso de ahí la importancia que le regales la oportunidad de piso. Piso. El piso es el mejor escenario de aprendizaje motor para... Y yo sé que aquí tenemos fisios y tenemos diferentes profesionales en el área de la salud que me encanta que estén presentes y que puedan también alimentar este proceso. Entonces, el piso es la principal estrategia número 1 para fortalecer el área motora de tu bebé, de tu pequeño. Piso. Una vez ya tu hijo controla la cabecita y maneja piso, empieza a levantar colita, ¿cierto? Se empieza a arrastrar y empieza a hacerse todo el proceso del gateo. Y que es tan importante, o sea, que yo creo que tenemos que, como papás, acompañar todo ese proceso del gateo. Incluso apostarle antes al gateo por encima de la marcha, que es por encima por encima del caminar. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el gateo es tan importante, porque le regala a tus hijos un desarrollo cerebral, un desarrollo de unas neuronas que favorecen de una manera tan especial todo el proceso de aprendizaje. Y le regala una percepción visual del espacio diferente a lo que le regala a los niños la verticalidad de estar paraditos y estar caminando paraditos. O sea, es muy rico el gateo y el arrastre, pero en especial el gateo es muy rico en una coordinación motora, en una percepción espacial con el sentido, con la vista, con el olfato, con el gusto. El tener que tener este patrón patrón cruzado, ¿cierto? Para poder desplazarse. Es muy rico, muy importante. Entonces, primera estrategia, piso. Mamá y papá, piso. Katy, es que mi casa es un reguero, es que no hay por dónde andar. Invéntatelas. O sea, los papás siempre estamos sumando allí en esta propuesta de reestructurar, y nuestra casa siempre sí o sí se va convirtiendo en un espacio de contagio y de aprendizaje para nuestros hijos. Bien, cuando nuestros hijos a partir de 2 añitos, unos lo hacen mucho antes, otros se toman un poquito más de tiempo, cuando no, a partir del añito más o menos que ya están en ese proceso de marcha, ¿cierto? A partir de ahí entonces se da toda la posibilidad de fortalecer el equilibrio, la coordinación, la postura, permítele a tu hijo, aquí están las estrategias en el área motora, permítele a tu hijo jugar con balones de diferente tamaño, fundamental, porque el agarrar, el lanzar me favorece una coordinación, se le dice coordinación óculo-manual, ¿cierto? Una coordinación de ojo y de mano. Es muy importante para el desarrollo motor. El que tu hijo tenga la posibilidad de caminar descalzos, fundamental. Incluso hay varios artículos desde la ciencia que nos dice que el caminar descalzos le regala la parte más sensible. Ustedes saben que el sentido, familias hermosas, el sentido más extenso que tenemos es el sentido del tacto. Y dentro del sentido del tacto, la parte más sensible que tenemos y que tienen mucho más allá los bebés es entonces la palma de los pies. La posibilidad de que le permitas a tu hijo caminar descalzo le favorece a tu hijo ese desarrollo neuronal, esas sinapsis que se dan entre las neuronas para que se generen procesos de aprendizaje mucho más claros, mucho más fuertes, ¿cierto? Los chicos que tienen la posibilidad de andar descalzos, de estar en piso, de estar en tierra, de comer, de oler, de sentir, de explorar desde la horizontalidad, sí o sí, son chicos súper inteligentes. Y bueno, ¿qué es la inteligencia, cierto? O sea, aquí ya podemos debatir, bueno, Kate, pero ¿qué es la inteligencia, cierto? Yo me fío en las palabras de este gran mentor Garner, y sabes que soy una apasionada de las inteligencias múltiples, y Garner no lo dice. Es que inteligente no es el que es bueno en lengua o en matemáticas, ¿cierto? Inteligente es aquella persona que tiene diferentes capacidades, es sensible con diferentes capacidades, con diferentes talentos, y se engrana todo eso como cuando estás engranando un carro, por decirte algo, y a partir de ahí, pum, se lanza toda esta propuesta de generar competencias para la vida. Bien, ¿qué más estrategias tenemos en el área entonces motora? Jugar con música, desde el baile, desde la danza. El baile y la danza es coordinación, es memoria corporal, es danzar, es movimiento, es improvisación, jugar con también juegos teatrales con nuestros hijos. Ellos desde pequeños son súper pilos, y esto te lo va a desarrollar más lo que tiene que ver con el juego simbólico, que tiene que ver con las habilidades, el área cognitiva. Pero te cuento que el tener la posibilidad de jugar con nuestros hijos en ese juego simbólico, en representar imágenes, en representar hechos, en imaginar, en darle rienda suelta a la imaginación desde lo corporal, está muy conectado, muy conectado. Entonces, todas esas herramientas que tienes en casa, desde una pelota, desde los balones, jugar con el triciclo, jugar con, no sé, si tiene caminador tu hijo, esa posibilidad de estar en piso y de esa posibilidad sensoperceptiva, es fundamental en el desarrollo motor. O sea, entre más lo sueltes, mejor nos va. Listo.
Segunda área cognitiva. Amo esto, bueno, todas las áreas las amo, pero esta me encanta porque me encanta comprender cómo funciona el cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro para un pequeño desde los 0 hasta los 3 años de edad? Kate, ¿qué tengo que hacer para regalarle gimnasia cerebral a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino que tiene TDAH, que es inatento? Pues claro, todos los 3 años no vas a decir que tiene TDAH y que es inatento, pero si tu hijo ya está en edad escolar, por encima de los 5 años, pocos se salvan de diagnósticos, pocos se salvan. Entonces, ¿cómo fortalecer esto? El área cognitiva, ¿qué es? La capacidad que tiene el cerebro de tu peque de comprender la información que viene del entorno, del espacio, de su ambiente y darle a ello un significado. Ese es el área cognitiva, ¿cierto? ¿Cómo desarrollas entonces el área cognitiva? Para eso no necesitas mucho dinero, ni necesitas comprar todo lo que te ofrezcan, porque a veces las mamás y los papás somos así como que listo, nos ofrecieron, vamos a comprar no sé qué, y cuando menos pensó tienes tu casa, no hay por dónde caminar, me decía mi papá, no hay por dónde caminar, tienes esa casa tuya, hay que andar como minas quebrapatas porque bendito Dios, o sea, cada vez te llenas más de cosas. Bien, ¿cómo fortalezco el área cognitiva de mi hijo? El área cognitiva es la posibilidad también que tiene tu hijo de identificar, ya te hablé de todas las habilidades sensoperceptivas. ¿Qué te regala esas habilidades sensoperceptivas? El que tu hijo tenga posibilidad de jugar con formas, colores, tamaños, texturas, que empiece a comprender cantidades, muchos de pocos, que empiece a identificar unas nociones temporales, día, noche, primero y segundo. Soy el primero en la fila o soy el segundo en la fila, y mucho más si lo tienes escolarizado. Que tenga la capacidad de imitar, y ellos suelen imitar, cuando tienen hermanos mayores, suelen imitar mucho a esos pares. Cuando son hijos únicos, suelen imitar a esos padres, ¿cierto? Entonces, esa capacidad de imitación que tienen tus hijos, esa capacidad de jugar con formas, con colores, con tamaños, con textura, con lo áspero, con lo liso, con lo suave, con lo tibio, con lo caliente, sensoperceptivo. Yo quiero papá y mamá que salgas hoy muy ducha, muy clara de todas esas habilidades sensoperceptivas que sí o sí tienen que ver con todo el área cognitiva de tu hijo. Pero hay algo muy importante, recuerda que yo te dije ahora que en el área motora encontramos también no solo la motricidad gruesa, que fue la que te desarrollé, sino también la motricidad fina. ¿Qué es la motricidad fina? Es la posibilidad de que tu peque pueda tener habilidades para agarrar, esto se llama pinza fina, agarrar el botón, la cuenca, la chaquira, la lana, el papelito. Esto a nivel cerebral es muy complejo y requiere un gran esfuerzo cognitivo. Kate, ¿cómo consigo eso? Recuerda. Entre más enriquecimiento motor tenga tu hijo de quemar, el saltar, el correr, el brincar, el trotar, el usar un solo piecito, el usar un solo pie para brincar, o el usar los dos al tiempo, o el alternarse, entre más agotemos esos recursos motores gruesos, pues los recursos motores finos, que es el jueguito digital, en este caso de las manitos, porque también sucede cuando levanto los ojitos, muevo las orejitas, algunos chiquitos mueven la nariz, etcétera. ¿Qué pasa con mi hija? Me voy a centrar aquí en los deditos, porque es todo el aprestamiento que tú necesitas para todas las habilidades de escritura. Todas las habilidades de escritura. Te cuento que aquí en la cajita de preguntas me están quedando tus comentarios, entonces te invito a que me los sigas dejando, que al finalizar tenemos un tiempito para responderlos con ayuda de Dios. Bien, ¿a qué voy entonces con la motricidad fina? Cuando tu hijo ya empieza a agarrar el lápiz, antes de los 3 años, ellos incluso lo van haciendo como desde el año y medio, 2 años, empiezan a hacer esta pinza fina, ¿verdad? Empiezan a hacer esta pinza fina. A partir de este momento entonces, ellos empiezan a hacer todo el proceso de escritura o aprestamiento o iniciación a la escritura, ¿sí? ¿Y qué es entonces la escritura? Cuando yo tengo una pinza fina para agarrar mi lápiz y a partir de ahí empiezo a hacer mis primeros, lo que llamamos garabatos, que son súper importantes en el aprendizaje cognitivo. ¿Qué es entonces el garabato? Las líneas que hacen nuestros hijos, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. ¿Pero qué sucede entonces? Sucede que también aparece el monigote. ¿Qué es el monigote? Cuando tu hijo hace la cabeza y de la cabeza salen los brazos y las piernas. Ese es el monigote. No hay una estructura de tronco. De la cabeza me salen brazos y piernas. Ese es el monigote. Eso se da antes de los 3 años. En tanto le permites a tu hijo enriquecer toda esa etapa exploratoria que hablé de nociones temporales, nociones espaciales, de cantidad, de formas, de colores, de tamaños. Todas esas experiencias lógicas, matemáticas, se consiguen sí o sí desde la exploración sensorial. ¿Cómo lo enriquezco Kate en casa? Es que mi hijo va al jardín, pero entonces cuando nos quedamos en la casa lo único que hacemos es ver pantalla. Yo estoy full trabajo, entonces lo único que hago es conectarlo a la tablet, al computador, al celular, para que se quede calladito y para que me deje trabajar. ¿Cómo hacemos para enriquecer esto? Mamá, papá. Los juguetes que tiene, sí o sí serán una mejor opción que la pantalla, ¿cierto? Entonces utilizar esos juguetes y a partir de los juguetes clasifico por formas, por colores, por tamaños, por texturas, por cantidades, ¿cierto? Por tipos de dinos, por tipos de alimentación de los animales, si son diferentes dinos, cuáles son herbívoros, cuáles son carnívoros, si son carritos, cuáles son grandes, cuáles son pequeños, cuáles son medianos, el concepto mediano empieza también a trabajar ahí.
Pero tu hijo ama las texturas. No, yo también lo amo. Es una gran herramienta. Entonces, solo necesitas en la casa harina de trigo, agüita y anilina vegetal. Recuerda que la anilina vegetal no es tóxica. Bueno, igual tienes que verificar que diga que no sea tóxica. Con que le eches goticas, una gotica, súper potente esa anilina. Unas goticas a la bandeja con harina de trigo y agüita y una gotica roja, ya tu muchacho está en su parque de diversiones, que desde lo sensorial es muy enriquecido para él, por las texturas, por las formas, por los tamaños que puede crear con todas esas masas de colores. Te invito a que juegues con él a bloques y que los libros siempre estén presentes. Los libros no son un objeto por allá alto de la biblioteca empolvado porque los abuelos ya no lo usan o los papás ya no tienen tiempo de leer, sino que tienen que ser un elemento, un juguete más de casa, literal. Un juguete más de casa, tus hijos tengan la posibilidad de explorar, que te regálame corazoncitos si vamos siendo claros y si estamos conectados aquí. Donde tu hijo tenga la posibilidad de explorar, tu hijo tenga la posibilidad de conocer, tu hijo tenga la posibilidad de tener uso cotidiano. Kate, es que me dañan los libros. Hermosas, gracias por esos grandes corazones. Kate, me dañan los libros. Kate, es que se los mete a la boca, es que los chupa, es que los rasga y se los regaló no sé quién, el abuelo, el tío, el padrino, la persona más especial de la mamá, sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué se lo mete a la boca, hermosa? O papá, ¿por qué pasa? Recuerda esto. El principal órgano exploratorio de tu hijo, sí o sí, es la boca. Es la boca. Tu bebé a partir de la boca conoce todo. Te lo voy a decir así. Te conoce desde la teta, que es lo primero que conoce, es el primer símbolo de mamá, de que me alimenta y me ama, hasta el libro, hasta la cuenca, hasta el alimento, hasta la sopa, hasta el puré, hasta la papilla y la fruta. Todo lo conoce a partir de la boca. Entonces, claro, pues, permítelo. Kate, o sea que tengo que dejar que mi muchacho bañe muchos libros para que me la lectura. No tiene que ver uno con lo otro. También soy bastante cuidadosa, ¿cierto? Con aquellos obsequios y regalos, pero pues, eso es parte del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, otro aspecto muy importante para fortalecer esas habilidades cognitivas en tus hijos menores de 3 años. Juega con luces y sombras, juega con linternas, juega con velos, juega con lámparas, eso es importante, hay muchas canciones alrededor de eso, la luz, la oscuridad, la luz, la oscuridad, todo el tiempo lo hemos cantado y se lo seguimos cantando a nuestros hijos, que la luz y la oscuridad precisamente me permite esa percepción temporoespacial del día y de la noche, ¿cierto? ¿Qué sucede en el día y qué sucede entonces en la noche? Nuestros hijos también tienen un reconocimiento a partir de estas etapas de vida, lo que es el esquema corporal, ¿qué es el esquema corporal? Cabeza, cuerpo, brazos, por lo menos las partes más gruesas del cuerpo, ¿cierto? Cabeza, tronco, brazos, pies. Y entonces ya empezamos a preguntarle, bueno, amor, ¿y dónde van los ojitos? ¿Y dónde se pone la nariz? ¿Y cómo se juega con la boca? ¿Y dónde van las orejas? ¿Y qué pasa con las cejas? Esas partes finas de las partes del cuerpo se van aprendiendo paulatinamente. Pero recuerda que la primera y principal estrategia de aprendizaje para nuestros hijos, sí o sí, siempre será el juego. Yo no te propongo aquí que tengas un chorrera de materiales para que tu hijo se ocupe. No te estoy proponiendo esto, te estoy proponiendo que permitas que tu hijo juegue con intencionalidad de aprendizaje. Y en ese juego, en estas etapas, el adulto tiene que estar presente. Porque nuestros hijos a esa edad no prevén el peligro y no tienen un freno inhibitorio que les diga, hey, cuidado, peligro, eso a nivel cerebral no está presente aún, ¿cierto? Todavía lo están madurando, por eso son chicos impulsivos o ellos no miden ese peligro. Entonces, la idea es que juegues con él, con botellas, con anilinas, con libros, con bloques, con velos, con toallas, con cobijas, con luz, con oscuridad, con juguetes, con libros, todo eso es parte del aprendizaje. Listo. Tercera área, vamos, tercera área, espero que estés súper conectado. Área del lenguaje. Y aquí te voy a desarrollar algo que aprendí con una gran fonoaudióloga que aprecio mucho, que me apoyó mucho en muchos procesos. Y existen 3 tipos de lenguaje, ¿cierto? Esto te lo comparte Kate Bedoya desde lo que hemos aprendido pues como en el camino. Existe el lenguaje comprensivo, lenguaje expresivo y lenguaje interactivo. 3 tipos de lenguaje. Nuestros hijos aprenden esos 3 tipos de lenguaje desde el nacimiento, incluso desde la gestación, porque todo el tema, esto no lo vamos a hablar aquí y no es el momento, pero porque también soy súper apasionada en eso, pero todo lo que tiene que ver con la estimulación prenatal incide significativamente en todo el desarrollo cerebral de nuestros hijos. Entonces, en esta edad de los 0 a los 3 años, nuestros hijos ya tienen toda la habilidad de potenciar su inteligencia, su lenguaje comprensivo, lenguaje expresivo y lenguaje interactivo. El lenguaje comprensivo es cuando tu hijo empieza a comprender, valga la redundancia, la diferencia entre un significante y un significado, ¿cierto? Entonces, ven la silla y saben que la silla tiene el uso de soporte para tener una posición para descansar, ¿cierto? Ven la caja y saben que la caja funciona como un espacio para guardar objetos, por decirte algo, ¿cierto? Entonces es cuando hay una distinción entre el significante y el significado. Segundo tipo, nivel de lenguaje, no es tipo sino nivel. Lenguaje expresivo es la oralidad, ¿cierto? Es la lengua, el idioma materno que tiene tu hijo.
En este caso, para que te oye el español. Bien, y lenguaje interactivo es la posibilidad que tiene tu hijo de utilizar su lenguaje corporal y su lenguaje verbal, o sea, el habla, en la intercambio con el otro, con el papá, con el cuidador, con la mamá, con el hermano, con el vecino, todo eso es, todo eso es. Entonces, ¿cómo desarrollar en nuestros hijos los niveles de lenguaje interactivo, expresivo y comprensivo? Desde siempre, familias. La palabra oral tiene que estar presente, desde siempre. Y cuando tenemos hijos, los papás y las mamás nos volvemos potentes en esa oralidad, porque yo no sé de dónde nos sale el canto, nunca cantamos, pero en ese momento, desde que somos padres, sale el canto, sale la rima, sale el verso, sale el chiste, sale la narrativa. Yo no sé, es como si nuestros hijos nos estimularan esa área del cerebro que tiene que ver con el lenguaje, y todo se vuelve música para ellos desde la palabra. No tenemos que ser cantantes, no tenemos que saber de música, pero la misma maternidad y paternidad te regala ese vínculo afectivo con tu hijo. Recuerda que es algo hermoso porque la mamá, una vez nace su hijo, ya tiene ese vínculo afectivo instaurado por todo el proceso de gestación. Pero papá lo construye, lo ha empezado a construir desde la gestación, pero ya lo construye físicamente a partir del parto, a partir del parto. Entonces, en el área del lenguaje, a partir de los 20 meses más o menos, entonces los chicos empiezan a hacer todo este tema del juego simbólico. Es el juego simbólico, Kate, claro, es cuando tu hijo de un castillo, un búnker para cuidarse, o un superbarco. Y cuando ve una escoba, o de una trapera, un caballito. O el caballito, o el supercarro. Cuando empiezan a jugar con esos objetos concretos que hay en la casa, con la cuchara le sirve de peinilla, la escoba le sirve de caballo de carro, la caja le sirve de barco. Todo eso es juego simbólico. Eso se llama más o menos por allá como los 20 meses. Pero ellos empiezan a desarrollar también, empiezan a desarrollar el lenguaje oral. Recuerden, ellos empiezan a hacer sus primeras palabritas por allá desde los 12 meses en adelante o antes. Empiezan a desarrollar esas primeras palabras, empiezan a incorporar como las palabritas más cotidianas y generalmente empiezan a nombrar los miembros de la familia o esa persona que para él es muy importante. Papá, mamá, hermano, Tomás, en fin. Que a partir de ahí incluso dejamos también a nuestros hijos como con esos apelativos, esos seudónimos que le regala el bebé al nombrarle y al llamarle. Bien. Y pasa algo muy importante, y es que, ¿cuál es el principal medio de comunicación que tienen nuestros hijos? El llanto, el llanto. Nuestro bebé, desde que sale de la barriga de mamá, de la panza de mamá, el llanto es el que sí o sí es fundamental en esa comunicación. Y desde el llanto ya mamá sabe, o papá sabe, tiene frío, tiene calor, tiene hambre, lo pica un bicho, está incómodo, está cansado, quiere baño, no sé qué, eso es un instinto que solo Dios sabe porque está presente y que gracias a Dios está presente para nosotros lograr sortear todos estos retos de la crianza y de la formación y el acompañamiento de nuestros hijos. Resulta que aquí en el área del lenguaje, el llanto empieza a desplazarse y empieza a aparecer la oralidad, ¿cierto? Entonces es cuando tú acompañas a tu hijo y le dices, amor, es que me puedes decir, mamá, tengo hambre, o quiero tete, o no sé, me duele, ¿cierto? O sea, cuando empiezas a poner en palabras aquel malestar, aquella emoción o aquel sentir, porque es que nuestros hijos a partir del año ya empiezan a expresar emociones básicas, que no son ni buenas ni malas, simplemente son presencia de una condición interior que a ellos les habita y que a ti y a mí también nos habitan. Entonces, ¿cuál es la propuesta aquí? Que el llanto se vaya desplazando desde la oralidad, desde el acompañamiento que tú le das, desde la palabra que tú le regales a tu hijo, y la palabra oral, la narración, vaya haciendo más presencia. De esa manera nuestros hijos van empezando a estructurar oraciones. Ya no es tete, sino quiero tete. Esas son frases muy sencillas, ¿cierto? Pero ya no me va a decir en X momento quiero tete, sino mamá, regálame tete. O papá, quiero algodón. Así se llama el peluche favorito, ¿verdad? Entonces, de esa manera, se da todo el proceso de estructuración gramatical o estructuración espontánea del lenguaje hablado, o sea, donde te encuentres el idioma que tú manejes. Pero no solo eso, o sea, a nivel interactivo y a nivel comprensivo. Y a nivel expresivo, perdón, ¿qué sucede a nivel, recuerda los niveles de lenguaje, qué sucede a nivel comprensivo? Pues sucede que tu hijo ya comprende instrucciones que tú le regalas a él, ¿cierto? Por encima del año, cuando ya tienen marcha y son más independientes. ¿Cómo logras entonces sortear eso? Tú le dices, amor, no se hace, ten cuidado con esto, te va a morder el perro, y ya el niño, para, se distancia, toma acciones, coge el tete, coge el peluche, coge el juguete, se baja, pone cuidado, no sé qué, según lo que tú le digas, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la propuesta aquí? Que estos 3 niveles de lenguaje los nutras. Kate, ¿cómo los nutros? Aquí van las estrategias. Nutre lo recuerda. Número 1, la narración oral, ¿cierto? Número 1, o sea, con tus palabras, con tus rimas, con tu canto, con tus versos,
con tu acompañamiento verbal lo nutres definitivamente. Pero tenemos otros recursos que son los libros, que es el canto, que son los álbumes. Yo creo que tenemos que tornar, la digitalidad nos ha golpeado bastante esta propuesta que es los álbumes familiares. Eso lo tienen nuestros abuelos y en su efecto nuestros papás, pero pocos somos los papás que nos tomamos el tiempo de hacer álbumes familiares, porque es que ya todo lo tenemos digital, todo lo tengo en el PC o todo lo tengo en la tableta, entonces en la memoria yo es donde manejo todo. Qué importante, regálame corazones, estás ahí conectadito, me encanta ver que estamos aquí y gracias por conectarte. Qué importante entonces que retornemos al álbum familiar, que puedas imprimir unas cuantas fotos familiares y que a partir de ahí, hermosos, 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 me encantan, que a partir de ahí entonces podamos volver a ese vínculo afectivo, a la narración oral, al contar historias. Otra gran estrategia que me encanta mucho es la creación de títeres, familias. Podemos hacer títeres muy sencillos. Imprimes una imagen, le pones un palito, esto es un títere de paleta. Y empezamos a jugar con títeres de paletas en el baño, en la alimentación, en el descanso, en el momento en que tu hijo está más activo. O simplemente haces títeres de dedos, ¿cierto? Hay mujeres, no sé, grandes servicios que tenemos para aprender a hacer títeres de dedos también. Entonces con títeres de dedos jugamos con nuestros hijos y recreamos esas habilidades básicas de sueño, de alimentación, de higiene, de cambio de pañal. Tan importante nutrirlo desde ahí también. Entonces te invito a que juegues. Juega, conecta con el juego. El juego, para mí el juego, y no es porque yo siempre haya sido muy juguetona, por decirlo así, solo que desde que soy mamá, y ya sabes que nuestros hijos son unos viejotes de 11 y 12 años, pero solo desde que soy mamá he comprendido de manera práctica, es lo que sé que es lo que tú estás haciendo. El juego es el principal lenguaje para nuestros niños, y tendría que ser para todo el mundo, incluso para nosotros los viejos. Pero como el juego que te posibilita un aprendizaje espontáneo. Y más allá del aprendizaje espontáneo de tu hijo, te fortalece de una manera muy especial que yo le llamo dispositivo básico de atención. Recuerda que a nivel cerebral eso tiene una incidencia directa en la gimnasia cerebral, directa. A nivel de cerebro tenemos 5 dispositivos básicos que son los que favorecen el aprendizaje de nuestros hijos. De ahí la dificultad o la facilidad que tienen tus hijos para aprender lo que tú quieres que aprendan, ¿cierto? O de ahí la facilidad o la dificultad que tú como adulto tienes para aprender, porque eso aplica para todo el mundo. Los voy a resumir, y si no los conoces, te invito a que busques mi canal, kate.bedoya, en YouTube, y ahí vas a ver un videito que se llama estimulación cognitiva, ¿cierto? Estrategias para fortalecer la estimulación cognitiva. Bien, son 5. Dispositivos básicos de aprendizaje. Atención, memoria, motivación, habituación y percepción. Son fundamentales en el aprendizaje. Cuando nuestros hijos, con todas esas estrategias que quiere Kate Bedoya, que quiero yo, que esos dispositivos estén así, abonaditos, para que el proceso de aprendizaje en casa. Educa estuvo en casa, pero sé que aquí somos muchas las familias que estamos conectados y que educamos en casa. Tengamos todas esas herramientas de la gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral nos fortalece esos 5 dispositivos básicos de aprendizaje y muchos otros, pero te hablo de estos 5. Entonces, ¿qué sucede aquí con el lenguaje? Con el juego, vamos en el juego. Ya sabes qué es atención, no te los voy a desarrollar. Atención, memoria, percepción, habituación, que es la habilidad que tiene tu muchacho de iniciar, permanecer y terminar una actividad y un reto propuesto, ¿cierto? Cada vez que no se queda quieto, cada vez que no termina, es que lidia para que haga X actividad, es que si empieza no termina, es que todo es una rogadera. Esas son dificultades de habituación. Y la motivación es fundamental, y nos lo dicen las neurociencias. A través, o sea, el aprendizaje académico que no pasa por la motivación, se olvida. Incluso lo dice la educación. Creo que es el 42% de la información que recibe nuestro cerebro por fuera, digo, desde la memoria se olvida. O sea, lo que entra solo a nuestro cerebro desde la memoria se olvida. Por eso es que tu muchacho presentó el examen y se corchó. En el colegio se corchó, por supuesto. Porque lo hizo desde la memoria, no desde la motivación y la comprensión de los conceptos, ¿cierto? La memoria me jalona, repetición. La motivación me jalona, comprensión. Y cuando hay comprensión hay aprendizaje con sentido, como lo dice Kate Bedoya. Aprendizaje con sentido. Bien. El juego, entonces, es el principal medio de exploración, de aprendizaje espontáneo, porque es el que me activa la motivación. La motivación. Por eso el aprendizaje necesita ser lúdico. Incluso juegos de mesa, ¿cierto? Cuando tu hijo ya tiene la edad, mis hijos ya tienen la edad de sentarse, de estar en un escritorio, de hacer actividades escritas, ya lo tienen, por supuesto. O sea, si un pelado por encima de los 8 años no tiene la habilidad de estar sentado haciendo actividades de mesa, preguntémonos qué está pasando y preocupémonos, además, o sea, qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? O sea, los chicos antes de los 6 años son muy exploratorios y seguirán siéndolo, pero a partir de los 7 años en adelante ya tienen la habilidad de estar sentaditos por periodos cortos de tiempo para hacer actividades de mesa, ¿cierto? Actividades de mesa es trabajar sentaditos y estar tranquilitos. ¿A qué voy? Que la motivación es el principal medio de aprendizaje, el principal medio. Por ejemplo, antes de que tú sientes a tu muchacho tiene 3 años, antes de que lo sientes
a colorear, a rasgar. Esas son actividades motoras finas. Colorear, rasgar, punzar, ensartar, amasar. Antes de hacer esos jueguitos de mesa, o sea, de mesa no, en una mesa, antes de hacerlo sentadito, recuerda que es muy importante que exploren desde los sentidos. Exploren en el piso el material que tienen. Jugar con telas, jugar con formas, jugar con colores, jugar con tamaños, jugar con masas, jugar con olores, jugar con sabores. El momento de la alimentación es súper enriquecido en todo ese proceso sensorial. No te saltes procesos. Fíjate, es que mi muchacho tiene 2 años y le encanta estar sentado haciendo, coloreando, recortando, punzando, pegando, armando. Bien, perfecto. Pero si tú en algún momento ves que a tu hijo le falta esa habilidad de atención, o esa posibilidad de comprensión de lo que está haciendo, es porque te saltaste un proceso. ¿Cuál fue el proceso? El exploratorio. ¿Cuál fue el proceso? El concreto, el jugar con lo que tengo. Porque antes de yo ir al aprendizaje gráfico o al aprendizaje de una hojita, antes de eso, yo tengo que hacer todo un proceso exploratorio y concreto. ¿Qué es concreto? Es en piso, ¿cierto? En piso, con material que se pueda manipular, oler, sentir, tocar, palpar, etc. Bien, ya vamos a terminar. Regálame corazones, estoy súper pendiente, recuérdame escribir. Escríbeme si tienes preguntas y ya las sorteamos. Bien, para que vamos terminando. Área número 4. Área socioafectiva en nuestros hijos. Todas esas áreas van así, van así. Tú no haces solamente una y después haces otra, no. Todas van así, súper engranadas. Porque así funciona el aprendizaje, así funciona el cerebro, ¿cierto? De ahí la discusión mía, cuando a nivel de educación formal nos venden la educación dividida. Sociales, ciencias, inglés, no sé qué, y todo tan dividido y todo tan separado. Como que yo digo, bueno, eso ya lo digo ahorita en la práctica, como que yo digo, bueno, no tendría que ser así, ¿verdad? O sea, el aprendizaje es súper integral y no hay ninguna diferencia entre el aprendizaje de la primera infancia, el aprendizaje de un adolescente, el aprendizaje de un adulto. Nuestro cerebro sigue funcionando de la misma manera, incluso mucho más enriquecida, porque no es igual el cerebro de un adolescente al de un pequeño. Entonces, siempre vamos engranando el aprendizaje. Por eso amo esta triada de inteligencias múltiples que estoy diseñando para tantas familias, que gracias a Dios ha sido bendición y ha sido luz y ha sido respuesta para tantas familias que dicen, Kate, ¿cómo hago para educar en casa? Kate, se me dificulta planear y me pierdo en el computador y no sé qué hacer. O Kate, es que este hijo mío pide y yo no sé qué actividades hacer con él. Se me agota la vida y no tengo luz. O empiezo a educar en casa y se vuelve una lucha porque quieres que se siente, que haga órdenes, desde la norma, desde la autoridad, desde el grito, desde la sanción, desde el castigo, desde el premio, desde la sanción. Así empezamos todos a educar en casa y nuestros hijos están en otro cuento, ¿cierto? En una habilidad muy diferente de aprendizaje, en un momento muy diferente de aprendizaje. Entonces amo esta triada de inteligencias múltiples porque es la posibilidad que tienen estas familias que educan en casa, que es todo un reto educar en casa, la posibilidad que tienen para planear, para desarrollar desde esa planeación y para evaluar ese proceso espontáneo, porque recuerda que nuestros hijos no tienen solo una o 2 inteligencias. Es como yo decirte que tus hijos menores de 3 años solamente tienen 2 áreas de desarrollo, incluso hay más, pero yo estoy desarrollando 4. Cognitiva, corporal, lenguaje. Vamos para la última, socioafectiva. ¿Qué tiene que ver con el área socioafectiva? Su palabra lo dice. Nuestros hijos nacen y, por supuesto, esos primeros meses de vida son egocéntricos, ¿cierto? Obvio, y es que nosotros sumamos para eso, para que sean egocéntricos, o sea, yo con yo, él es el mundo, él es el centro, incluso puede tener hermanitos, pero es complejo manejarlo, porque él es el centro, él es el bebé, ese es el chiquito, hay que atender, hay que acoger, además que como están en ese descubrir la vida, y en ese prever peligros, construir conceptos, generar aprendizajes, hacer frenos frente al peligro, identificar todo lo que es su casa, su familia, su ambiente, en esa misma medida, claro, necesita un papá y una mamá 24/7 con ellos, eso es súper claro. ¿Qué pasa aquí entonces? Que nuestros hijos, por allá como a los 12 meses, ya empiezan a identificar emociones primarias en ellos. Enfado, asco, alegría, tristeza, miedo. Esas son emociones básicas del ser humano, que no son buenas ni son malas, simplemente nos habitan. Y a tu bebé lo habitan, y a mí me habita, y a todos nos habitan. Entonces, ¿cómo tú logras hacer desaprender que hay emociones negativas y que solo potenciamos las positivas? No. Las emociones nos habitan. Esta semana mi muchacho grande, ya de 12 años, me le acerqué por una situación y le dije, bueno, cuéntame qué te pasa, no sé qué, y estaba llorando. A mí se me rompió el corazón, estaba llorando. Cuéntame, amor, qué te pasa, no sé qué. Me mencionó lo que pasa. Bien, y me decía, yo ni siquiera sé por qué estoy llorando. Entonces yo le decía, es una emoción que tienes y que sientes y está bien expresarla. ¿Qué sucede? ¿O a qué le llamamos que está mal? A la forma
como los chicos la expresan, ¿cierto? O sea, ya cuando los niños empiezan a expresarlo desde la imposición, desde la violencia, desde el ser oposicionistas, ser agresivos, ser desafiantes, esa conducta es la que como adultos tenemos que reprochar, por supuesto, es la conducta, no es la emoción de tu hijo, ¿cierto? Entonces yo todo el tiempo, más que todo me pasa con mis adolescentes, con el hijo mayor, todo el tiempo le estoy diciendo, respeto tu emoción, respeto tu miedo, respeto respeto tu miedo, tu fastidio, tu asco, en fin, lo respeto. Lo que me parece que tienes que mejorar es que los platos no se tiran, o que no hay que gritar a los abuelos, ¿cierto? Eso nos pasa muy puntualmente. O que, entonces, evita gritar, háblale a la persona. Evita tirar, entrega lo que tienes que dar. Evita patear, empujar, morder, evítalo, porque le haces daño a él, ¿cierto? A esto o a esto le haces daño. La conducta a la que reprochamos por la emoción está. Entonces, a partir de los 12 meses ya nuestros muchachos empiezan, nuestros bebés, yo digo muchachos, nuestros bebés empiezan a sentir esa cantidad de emociones. ¿Qué está pasando con esas emociones? Es natural y acompaña a vivir esas experiencias. Ellos dejan de ser egocéntricos por allá más adelantico, como desde los 2 años. Algunos nos volvemos egocéntricos toda la vida. Pero a partir de los 12 se supone que el egocentrismo va pasando y ya empiezan a esperar turnos, a tener juegos sociales. Eso es muy importante. Permite que tu hijo juegue de ese paso y esa transición. Máximo si son hijos únicos. Máximo si son hijos únicos. Y para eso no hay que escolarizar, para eso hay que vivir en una comunidad, ¿cierto? En tu barrio, en tu sector, en tu familia, en tu vereda, donde te encuentres. En tu país, donde te encuentres. En la biblioteca municipal, en la carnicería, en la legumbrería, en el centro comercial, en la tienda, en las calles. Tu hijo aprende todo eso, ¿verdad? Entonces, permite, visualiza y no taches. Es que quieres ser el primero siempre. Es natural, familias, es natural que tu hijo quiera ser el primero siempre. Es que eres egoísta, es que haces, es que quitas, es que llevas y todo es para ti. Es natural que eso suceda. Permita que suceda y llévalo a dar ese pasito en las relaciones sociales de que empiece a esperar turnos, a escuchar el otro, a comprender qué quiere el otro y a jugar de forma cooperativa con otros amiguitos. Ya el juego simbólico se va desplazando, recuerda que es ese juego imaginativo, y se va dando el juego por imitación, ¿cierto? Yo imito al primo, al perro, al gato, a los cuidadores. Es muy importante. Y se va desarrollando a partir de los 2 años hasta los 5 años, pero yo te lo estoy desarrollando hasta los 3 años, todo lo que sea la independencia en la higiene y en el autocuidado. Tu hijo debe tener la posibilidad y tú regalarle todo el espacio de alimentación. Ser independiente en la alimentación, ser independiente en el vestido. Él ya se empieza a quitar su ropa. Y con el tiempo aprenderá a ponérsela, pero a los 3 años ya se la va quitando. Y ya empieza a ser independiente también en el control de esfínteres, ¿verdad? Entonces, que la alimentación, en vez de ser ese campo de batalla, esa lucha, esa condición de estrés, se ensució, regó, tiró, mordió, se ahogó, no. Permítele que, pues, obvio, generar unas condiciones de protección. Le contaba a algunas de mis familias de nuestra red de aprendizaje consentido que, pues, yo soy muy estricta con el orden. Entonces, lo que yo hacía era ponerle gorrito a los chicos, para que no se, más que todo la niña, que no se le untara el cabello, y les ponía delantal plástico, y les ponía un plástico también al comedorcito de ellos, y empiecen, y coman, que la fruta, que la papilla, que la sopita, porque bueno, que la presa, o no sé, que la ensalada. Entonces, como tú condicionas unos ambientes que a mí personalmente me ayudaban a bajar niveles de estrés, niveles de ansiedad y niveles de control de la situación. Porque cuando mamá controla tanto, evita esos escenarios que son aprendizajes sensoperceptivos para sus hijos. Ya lo hablamos. Entonces recuerda que tienes que condicionar el espacio. Me encanta, te tengo que decir algo. Mira, una mamita también súper ordenada ella y demás, haciendo sus actividades exploratorias con su bebé de 1 año y medio. Lo que hizo ella fue sacarle masas, o sea, adecuó el espacio y adecuó la ducha, su ducha. Entonces antes del baño le sacó todos los juegos, o sea, convirtió la ducha en un juego sensorial, en un escenario sensorial. Entonces sacó las canastas, sacó las baldes, las anilinas, las harinas, las pelotas de colores, los juguetes. Y en ese lugar, con todos los cuidados, la bebé tenía un escenario sensorial de masas, de colores, de texturas, de formas, de exploración. Y la mamá se tranquilizó, porque una vez jugó y jugó y jugó y jugó, no sé cuánto tiempo. Ella conectó mucho con ese juego. Pues ya, mi amor, hora del baño, recojo y ahí mismo chum, bañito y no pasa nada en esta casa. Yo creo que todo suma y todo multiplica este propósito de vida. Bien, ¿cómo hacemos eso, Kate? Entonces, hagámoslo desde, ay, ya se nos acabó el tiempo, desde la música, desde los juegos verbales, jugar con espejos, favorece mucho el vínculo afectivo, la lectura en voz alta, la narración oral con tus hijos, la rima, el juego, los versos. Y amo esta estrategia. Juegas el payaso con tu hijo. Tú sabes que el clown es una técnica de las artes que favorece todo lo que es la exteriorización de las emociones. Los principales clowns que hay en el universo son los niños. De hecho, el clown, el arte de ser clown, desde la terapia lo hacemos como una sanación del niño interior que nos habita. Así es como lo trabajo yo, se lo voy a conocer a mi corporación que tanto amo, donde trabajamos clown, y de esa manera
sanamos como todo lo que es con la infancia. Píntate la nariz de rojita, con esto termino. Píntate la nariz de roja, de verde, no sé qué. O colócate una de caucho y juega las emociones. Esas emociones nos habitan, nos juegan. Un día de clown, nos recrean, nos generan vínculo afectivo y amor para nuestras familias. Listo. Leo por aquí estoy leyendo. Ay, listo, vamos por aquí. Así rápidamente, familia, no podré leerlas todas. A las familias que no les logre leerlas, las preguntas o las inquietudes, perfecto. Esto va a quedar montado, espero que quede montado en el feed, entonces ya por ahí me lo puedes también escribir y yo ya te respondo con tiempito, con ayuda de Dios. Dice, bueno, Silvana, hola, dice, gracias a todos los que estamos aquí conectados, un abrazo súper fuerte. Silvana dice, necesito una asesoría para algunas rutinas siendo preadolescente. Listo, Silvana, me escribes y te doy toda la asesoría desde la experiencia que sabes que voy teniendo con estos muchachos educados en casa. Ella dice, estoy perdida, ¿será posible? Se le ha cambiado toda la rutina. Claro que sí, escríbeme hermosa y de una coordinamos entonces acompañamiento para tu preadolescente desde las rutinas y el vínculo afectivo que necesitas generar con él. Perfecto, pregunticas. Ay, Shul, con todo el amor hermosa, con todo el amor y saben que esto es un propósito que Dios ha sembrado en nuestro corazón, estoy feliz. A veces nos ponemos, dice Shul, es que los chiquitos, ¿cierto? Se pueden poner gruñosos, como viejos, claro, hay que fortalecer. Cuando tu hijo expresa eso, malestar, ira, irritación. Esta semana me decía una mamá, hace como 20 días me decía una mamá, en una de mis asesorías, Kate, es que la niña sabe lo que le estoy proponiendo, una actividad académica, y es una chica educada en casa. Ella lo sabe, pero no lo hace, y le da la pataleta, y le da el llanto, y le da la histeria, y le da no sé qué. A todos nos ha pasado eso. ¿Qué hacemos? Vínculo afectivo. Yo le decía, mamá, estás validando el lenguaje de amor primario de tu hija. Y es una mamá súper pila y súper apersonada de 3 princesas, súper apersonada. Me decía, Kate, sé cuál es el lenguaje de amor primario de mi hija. ¿Listo? ¿Lo estás fortaleciendo? Kate, no. ¿Listo? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué hay pataleta? ¿Por qué hay grito? ¿Por qué hay malestar? ¿Por qué hay irritación? Esto, regálame corazones. ¿Por qué está pasando todo eso? Sencillamente porque no hay un vínculo afectivo fortalecido del lenguaje de amor primario. Revisa mis guías ahí en Instagram y te hablo de todos los lenguajes del amor primario si no los tienes. Eso es súper importante. Listo, sigo leyendo. ¿Necesitas asesoría? Bueno, si necesitas asesoría me escribes y estoy súper pendiente de todo lo que te pueda apoyar y aportar en este camino Ocasiones Cuentan. Listo, bellezas, nos despedimos. Un abrazo para todas las familias, gracias por estar aquí, se nos acabó el tiempo. Usa todas esas estrategias y que viva la gimnasia cerebral para nuestros hijos. Besos, chao, chao.